Hola, buenos días a todos. Buenos días a los 6 países que tenemos invitados en este call. Al final, toda Latinoamérica, menos Brasil y México. Hacemos para Brasil y México un evento especial, pero hoy tenemos participantes de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Ecuador y de toda Centroamérica. Entonces, bueno, muy bienvenidos a todos en este call sobre las marcas y nuestro nuevo paradigma sobre las marcas. Entonces, hoy tenemos, van a haber 3 speakers. Bueno, yo voy a empezar. Yo soy Jean-Christophe Sal, yo soy el CEO de Ipsos en América Latina. Después van a poder escuchar a Beatriz Bernal, que es nuestra líder de BHT, Branders Tracking para Latinoamérica. Y después a María Paola Molina, que es nuestra líder para Market Strategy y Understanding, MSU, como lo llamamos nosotros. Beatriz le va a estar hablando desde México, María Paola desde Colombia, Bogotá, y yo estoy en Chile, en Santiago. Entonces, muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de las marcas. Las marcas es obviamente uno de los mayores assets que tienen las compañías, que tienen ustedes en sus empresas. La pregunta es cómo valorizar, cómo trabajar justamente este asset en un mundo que está cambiando de forma significativa, un mundo con bastante incertidumbre, un mundo con varios cambios durante esos últimos meses y no es para terminar. Entonces, generalmente cuando hablamos de las marcas y de la medición de la potencia de las marcas, se trabaja a 2 niveles, ¿no? El nivel racional, si la marca tiene más de esto o tiene más de esto, y el nivel emocional, si la gente o los consumidores se sientan cerca de la marca, si les gusta la marca. Lo que vamos a intentar mostrarle hoy que hay que ir más allá de estas 2 dimensiones y nosotros en nuestro modelo consideramos 3 grandes elementos, 3 dimensiones que son fundamentales para evaluar y monitorear la fuerza de sus marcas en sus mercados. Entonces, esas 3 dimensiones son, y lo van a ver después en detalle a través de la presentación de Beatriz y de María Paula. La primera dimensión son las expectativas, lo que al final el consumidor espera de las marcas. Obviamente tiene que haber un buen fit entre las expectativas del consumidor y el posicionamiento, el discurso, la percepción de la marca. La segunda grande dimensión, y creo que está tomando cada vez más fuerza, es el contexto. En el contexto hay 2 subdimensiones, el contexto macro, ¿no? Como puede ser las tendencias social, cultural, las normas, y ahí se puede considerar todo el tema que es bastante de moda de ESG, y todo el contexto micro, que son más las ocasiones, y ahí van a ver ejemplos concretos que al final uno está usando una marca en función del contexto, si está en familia, si está con amigos, si está tomando, por ejemplo, en un bar o si está tomando en su casa, una discoteca, y ahí van a ver que el contexto es cada vez más importante para posicionar las marcas. Y la tercera dimensión es la empatía. La empatía, al final, es lo que es importante para los consumidores. Creemos y van a ver que la empatía es cada vez más importante en el contexto de inflación que estamos viviendo en toda América Latina, dificultad financiera que tienen o pueden tener los consumidores. El concepto de empatía es cada vez más importante para evaluar la performance de las marcas. Entonces van a ver que nosotros, más allá de justamente esas dimensiones racional o emocional, vamos hacia 3 dimensiones, las expectativas, el contexto y la empatía. También van a ver en las presentaciones algunos ejemplos concretos. Monitoreamos nuestro modelo y testeamos nuestro modelo con varias marcas en varios países de América Latina y van a ver ahí algunos resultados que muestran la relevancia de este modelo. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Les invitamos a trabajar y a repensar cómo activar sus marcas a través de nuestro modelo que considera esos 3 elementos. Entonces, muchas gracias de nuevo y Beatriz, todo tuyo. Muchas gracias, Jean-Christophe. Buenos días a todos. Como mencionó Jean-Christophe, mi nombre es Beatriz y les voy a hablar justamente de este nuevo paradigma de cómo las personas, cómo el consumidor hoy más que nunca tiene el control del crecimiento de las marcas. Pasa. Como mencionaba Jean-Christophe, el mundo cambió. El mundo ha cambiado y sobre todo en los últimos 3 años de una manera
impresionante, sin precedente. Tuvimos la pandemia, el trabajo y la educación ahora tienen la opción de ser remotos, el e-commerce ha incrementado de una manera impresionante, la economía geek son todas estas aplicaciones que ayudan a conectar a los consumidores con diferentes servicios que lo hacen de una manera mucho más fácil prácticamente desde el teléfono, el cambio climático, la inflación, ¿no? Y la inteligencia artificial, un tema que sigue y va a seguir siendo uno de los más importantes que está sucediendo en el mundo. Y evidentemente todos estos cambios, por supuesto, que han impactado a las marcas. Aquí tenemos un ejemplo de cuál fue el tiempo que tomó a cada una de las siguientes marcas lograr 1 millón de usuarios. Y si vemos la diferencia entre un Netflix que lo logra en 3.5 años a un Instagram que lo logra en 1.5 meses y por supuesto un ChatGPT que seguramente todos alguna vez ya probaron, lo logra en 5 días, aquí es donde podemos decir que el consumidor definitivamente es el que decide cuándo y cómo se explota el potencial y el poder de una marca. Hasta ahora nos han dicho, como mencionaba Jean-Christophe, que nosotros podemos medir el éxito de las marcas a través de asociaciones racionales y emocionales. Pero la pregunta es si esto cuenta la historia completa. Sabemos de marcas líderes, de marcas que tienen muy buen desempeño en esto y sin embargo, a veces los resultados comerciales no son exactamente. Igualmente, como mencionábamos, nos han dicho que la marca tiene que ser significativamente diferente, estar mental y físicamente disponible y ser amada, pero de nuevo, aún con un buen desempeño o un excelente desempeño en estas dimensiones, nosotros hemos visto que no siempre refleja las realidades del mercado. Tenemos marcas muy amadas con un alto nivel de diferencia, de estar mental y físicamente disponibles, que de repente pareciese que tocan un techo y no se ven como las oportunidades de crecimiento. Entonces, bajo esta consideración y con todos los análisis que nosotros hemos hecho, como mencionó Jean-Christophe, nosotros identificamos 3 dimensiones adicionales que nos ayudan a entender una foto más integral de cómo se ve el desempeño de las marcas y cómo se ve el éxito de las marcas. Estas dimensiones son expectativas, contexto y empatía. Vamos a empezar a hablar un poquito de estas dimensiones. Nosotros sabemos que tienen un impacto en la elección de la marca. Esta es una combinación, estos porcentajes de todos los pilotos que nosotros hicimos en varias categorías a lo largo de muchos países, Chile, Colombia, UK, Estados Unidos, México, Brasil, etcétera, donde al final del día estamos viendo que en general, si las juntáramos todas, la parte de contexto, como mencionaba Jean-Christophe, tiene un gran peso en la elección de la marca. En segundo lugar, las expectativas, es decir, lo que la marca va a hacer por mí y finalmente la empatía, que varía en ciertas categorías. Además de impactar la elección de la marca, también entre ellas, unas influencian a las otras. Es decir, el contexto evidentemente influencia las expectativas y también la empatía también evidentemente influencia las expectativas. Entonces, realmente estas 3 dimensiones sí tienen un efecto en los resultados de las marcas. Y lo que nosotros hemos visto a través de todas las validaciones que hicimos es que evidentemente en la medida en que las marcas logran un mejor desempeño en estos 3 aspectos, en estas 3 dimensiones, evidentemente tienden a mostrar un mayor nivel de compra. Aquí tenemos 2 ejemplos de la categoría de analgésicos, de agua gasificada, donde finalmente vemos justamente que mientras mejor es el desempeño de la marca en estas dimensiones, hay una mayor intención de compra. Ay, perdón, olvidamos decir que por favor pongan sus preguntas en el chat. Nos interesa muchísimo contestarlas, ya sea al final de esta sesión o hacer seguimiento con ustedes. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco hablando más a detalle de lo que son las expectativas. Cuando nosotros hablamos de expectativas y hablamos de expectativas positivas, son estas expectativas que la marca crea y es la razón por la que las personas pueden pensar que esa botella que está ahí arriba, que se ve más bonita, ¿no? Sabe mejor que la botella que está abajo, ¿no? O la razón por la que piensan que se van a ver y se van a sentir bien usando esta marca o cargando esta marca de teléfono. Entonces, las expectativas son la raíz de todas nuestras experiencias. Tenemos el autor Jeff Hawkins, autor de un neuroscience researcher, ¿no? Nos dice que la predicción es una de las cosas más importantes que hace el cerebro. Nuestro cerebro inmediatamente se prepara para tener una expectativa sobre lo que va a vivir y esa es una de las funciones más importantes que tiene el cerebro. Entonces, cuando hablamos de expectativas, nosotros
como mencionábamos, en los estudios que hicimos en México y en Colombia, vemos que en marcas de compra de víveres, y aquí quiero decir que hablamos de marcas tanto off como online, es decir, retailers tradicionales, supermercados, así como aplicaciones donde nosotros podemos comprar esto. Las expectativas son muy importantes para definitivamente elegir a la marca, en un 40% para México, en un 36% en Colombia. Por otra parte, cuando hablamos de plataformas de manejo de dinero, esta fue una validación muy interesante que hicimos, porque en vez de hablar de servicios financieros tradicionales, nosotros quisimos realmente irnos a lo que son plataformas de manejo de dinero, lo que incluye, por supuesto, bancos tradicionales, porque la mayoría de nuestros bancos tradicionales ya tienen plataformas digitales, pero estábamos hablando aquí de incluir desde los PayPal hasta los Nubank, que son evidentemente propuestas nuevas. Y vemos aquí que al final del día, particularmente en Chile, las expectativas sociales, es decir, la involucración de las marcas de plataformas financieras en la sociedad, en lo que está pasando en el país, cobra una relevancia muy importante que se ve bastante diferente a lo que se ve en Colombia y en México. En Colombia y en México, las expectativas funcionales, es decir, que me funcione la plataforma, que me facilite la vida, que haga lo que yo necesito, siguen teniendo una predominancia importante en esta categoría de manejo de dinero. Pero finalmente, ninguna decisión se toma fuera de contexto, ninguna decisión se toma en una burbuja. Y es ahí donde se vuelve fundamental entender el contexto de esa persona, entender su mundo. Y cuando hablamos de entender su mundo, hablamos de entender tanto el contexto macro como el contexto micro. No hablamos de ese contexto macro, es un mundo exterior. Todos los efectos sociales, culturales, los valores, las normas alrededor de las cuales se mueve. Y esa es una parte, ¿sí? Esa es una parte de la foto, esa es una parte de la influencia que tenemos al momento de tomar decisiones. Pero hay otra parte muy importante y son las ocasiones. El momento en el cual yo estoy eligiendo la marca es muy distinto si yo voy a elegir una bebida, si estoy en un día en la oficina, así estoy en la noche con mis amigos. Dónde, cuándo, con quién estoy, para satisfacer qué necesidad, para resolver qué problema. Todos estos son elementos que influyen mucho en esa decisión de marca. Venimos de pronto de un histórico donde le preguntamos a las personas cuál es su marca, su bebida favorita, cuáles son sus galletas favoritas. Pues depende, ¿sí? Depende en qué momento, depende en qué contexto. Y a veces también tenemos unas marcas que quisiéramos comprar, pero no es tan fácil, no están disponibles, no están al nivel de precio que necesitamos. Entonces, todos estos son elementos que entran en juego al momento de tomar una decisión. Ese contexto, ese mundo y ese mundo en el que yo me muevo. Y cuando nos vamos a las plataformas de streaming, esto se vuelve supremamente evidente. Sabemos por nuestra investigación que el contexto define el 56% de esa elección de la marca, ¿sí? Y cuando vemos un poco en estos ejemplos, si yo estoy en un entretenimiento con mi pareja o solo durante la noche, puede que escoja Netflix o Prime Video, distinto de cuando estoy con mi familia o cuando estoy con mis hijos. Y entonces ahí entra no solo Netflix, sino Disney. Pero qué diferente cuando yo estoy haciendo otras actividades en el hogar, donde no necesito plena atención. Ahí probablemente voy a poner YouTube. Entonces no es mi marca favorita, es cuál marca estoy eligiendo según ese contexto en el cual me estoy moviendo. Y esto no es distinto en las formas de pago. En las formas de pago estamos hablando que en Colombia el 57% de la elección de la marca está determinada por ese contexto. En Brasil el 53%, en Chile el 45%, y cuando esto en el caso de Colombia lo bajamos a unas marcas, vemos que en el pago de servicios predominan Nequi, Bancolombia y Daviplata, de igual forma que compras diarias del hogar o transferir dinero a la familia. Aquí vemos cómo ya estamos en un mundo donde confluyen la marca tradicional con las fintech, pero cuando pasamos a compras online, si bien Nequi y Bancolombia se mantienen en esos primeros lugares, aparece Nu, una banca totalmente nueva, pero una banca totalmente digital. Entonces no es de sorprenderse que en las compras online cobre relevancia. Entonces, si se dan cuenta en algo tan cotidiano como el manejo del dinero, como elegir esas formas de pago, el contexto juega un rol fundamental en esas decisiones. ¿Y qué pasa en la compra de víveres? En la compra de víveres entran otros elementos. La misión de compra se vuelve fundamental en el contexto colombiano en un 34%, pero por otra parte, en México
está el costo del cambio, ¿sí? Cuando hablamos del costo del cambio, es ese riesgo que yo percibo de cambiar de un retailer a otro. ¿Será que de verdad me voy a arriesgar? ¿Será que la compra de mi familia, donde los tengo acostumbrados a ciertas marcas, a ciertos productos, donde sé un poco cuál es el precio, será que me voy a arriesgar? Y entonces ahí es donde diferentes elementos entran en juego. Y en Colombia, cuando hablamos de esas misiones de compra, vemos que para aprovechar ofertas o promociones se destacan el éxito Olímpica, un poco retailers más tradicionales, pero cuando se trata de comprar un antojo, entra en juego de uno, o hacer la compra principal para la casa ya no está solo de uno, sino que está ARA y el éxito. Unos hard discount compitiendo directamente en la compra principal del hogar, en la compra de abastecimiento, con un éxito, pues, marca más de tradición y un retailer un poco más de trayectoria en el país. Pero al final, para moldear las expectativas, necesitamos entender cómo ese contexto personal y ambiental está cambiando. Y eso solo lo podemos hacer a partir de conectarnos con las personas, de saber cuál es donde entra ese momento de empatía, con una mirada dinámica, porque los seres humanos somos cambiantes. Y ahí es donde modelos rígidos pues dejan de ser tan fuertes de cierta manera o tan contundentes al momento de analizar o de desarrollar la estrategia de nuestras marcas, porque necesitamos conectarnos muy bien con ese ser humano que hay detrás de cada elección. ¿Y a qué nos referimos desde Ipsos con empatía? Se trata de entender lo que es importante para las personas, cómo las marcas entran a jugar en su vida diaria, cómo forman parte de su vida, cómo buscan ese entendimiento integral de qué es ese contexto personal, de qué es lo que les duele, de qué es lo que están buscando, y de una forma consistente y coherente, porque algo bien importante cuando hablamos de empatía es que se tiene que sentir que es de una forma genuina, es un interés genuino por esa persona que hay detrás y por satisfacer sus necesidades. Y la empatía, la forma como las marcas normalmente transmiten esa empatía es a partir de esa comunicación. Y como vemos aquí en la parte izquierda de la gráfica, a partir de nuestros aprendizajes de comunicación, de nuestra área de Creative Excellence, vemos que, claro, una comunicación debe tener creatividad, debe entretener de cierta manera, pero no es suficiente. Y cuando tenemos una comunicación que tiene esa creatividad, que tiene ese entretenimiento, con una alta empatía, aumenta en un 20% su posibilidad de ser una comunicación efectiva. Os sabrán seguramente muchos de ustedes, nuestra norma para la efectividad de una comunicación es el Copy Effect Index, está alrededor del 130, y ya les vamos a mostrar un ejemplo donde Volvo realmente logra esa comunicación empática a partir de una experiencia creativa, pero entendiendo el ser humano que hay detrás de las decisiones o de las personas que están comprando sus vehículos. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning just at 5, gotta get up, dead or alive. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning right at 6, don't that old bell make you sick? Hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning at 4:30. Entonces, como ven, al final, a partir de una creatividad, creo que es bastante contundente. La slide siguiente. Vicente, ¿me colaboras con la slide anterior, por favor? Entonces, les decía que al final se trata de sentir lo que ellos sienten,
¿sí? Se trata de, y este comercial ejemplifica realmente unos padres y la alegría de ser padres, pero también con la complejidad que eso trae. Entonces no es solo quedarnos en la alegría, sino en, pues es agotador, y todos aquellos que hemos sido padres sabemos lo agotador que es tener en casa, y lo que logra este comercial al final es conectarse con eso, conectarse con esas necesidades, con esa alegría, pero al mismo tiempo con esa preocupación, y es ahí, en esa empatía, que realmente las marcas logran esa conexión muy dentro del contexto de las personas. Y esto lo vemos, esa empatía que transmiten las marcas, lo vemos en la comunicación, y lo vemos que es una parte fundamental de la decisión de las marcas, de la decisión en las diferentes categorías. Vicente, disculpa, no me está cambiando el slide. Gracias. Y vemos que la empatía, entonces, más allá de un comercial que puede ser entre funcional pero al mismo tiempo muy emocional, cuando lo vemos lo llevamos a la toma de decisiones en diferentes categorías en nuestra región, vemos que la categoría de compra de víveres es la que más se ve impactada por esa empatía, porque estamos en un contexto inflacionario complejo, estamos en un contexto donde además la compra de víveres hace parte de nuestro día a día. Es una parte intrínseca de nosotros como seres humanos, y de ahí la importancia de ser empáticos. No se trata simplemente de tener la mayor diversidad de oferta, no se trata simplemente de tener la mejor marca, sino de cómo nos conectamos desde esa propuesta de valor con nuestros compradores. Hay otras marcas que uno hubiera pensado que son un poco más digamos, impactadas por esa empatía, como puede ser el manejo del dinero. Esto sucede un poco más en Chile, pero realmente es en esa compra de víveres donde vemos, particularmente en México, pero también en Colombia, cómo se ve impactado. Y esto, digamos, lo hemos visto sobre todo en el desarrollo, en la expansión de los hard discount. Los hard discount, cuando llegan a nuestros países, logran esa empatía. Y lo vemos, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de D1 en Colombia. El caso de D1 ha sido remarcado en Colombia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a sentir que con la entrada de D1 tuvo acceso a diferentes cosas. Era un retailer que me escuchaba, que lograba estar en ese día a día mío y responder a las necesidades. Y es ahí donde, por eso les mencionábamos, en Colombia el 15% de la elección de la marca está determinada por esa empatía. ¿Qué tanto estoy yo sintiendo que el retailer me entiende? ¿Sí? Entiende y es relevante para mí, comparte mis valores y se comporta de manera consecuente. Entonces, como se dan cuenta, en los diferentes elementos que les hemos mostrado, vemos que esas expectativas, el cómo moldeamos esas expectativas, el cómo nos conectamos dentro de ese contexto con las personas, ese contexto de esa realidad que viven, tanto a nivel más individual como a nivel social. Pero con empatía, es a partir de estos elementos es que podemos realmente entender cómo se están desarrollando las marcas, cómo se está tomando esa elección de las marcas, y cómo podemos también nosotros, dentro del desarrollo de esa estrategia de las marcas, tener estos elementos en cuenta. Entonces, para que las marcas sean exitosas, será clave crear estas expectativas que solo tu marca puede cumplir, satisfacerlas y satisfacer en un contexto y actuando con empatía. Perfecto. Entonces, como mencionó María Paula, ¿qué implica esto para las marcas? Y estoy seguro que ya muchos de ustedes empezaron a pensar cómo esto puede impactar el éxito de sus marcas. Definitivamente el primer punto es que las marcas y los marketers tenemos que mantenernos cerca de las macrotendencias y cómo esas macrotendencias se viven en diferentes grupos o culturas dentro de cada uno de los mercados, ¿no? Cómo impacta la inflación a los jóvenes puede ser diferente a cómo lo impacta a otros grupos demográficos, ¿no? Cómo impacta la inteligencia artificial. Los primeros adopters son mucho más rápidamente los jóvenes. Mismo tema con el e-commerce, ¿no? Todas estas macrotendencias juegan de forma diferente en diferentes grupos dependiendo del perfil que como marca nos interesa. El segundo aspecto tiene que ver con los contextos específicos, momentos y ocasiones en los que las personas interactúan con las categorías, incluso
Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros medimos una marca contra los competidores de la misma categoría, ¿no? Estamos hablando de leche líquida contra las otras leches líquidas. Sin embargo, en la mente del consumidor, esa leche líquida, o en los momentos en la vida del consumidor, esa leche líquida juega contra un cremador, juega contra una leche evaporada, si estoy hablando para un postre, para una preparación de un platillo, y juega contra muchas otras categorías que en ese mismo momento de consumo, como decía María Paula, pueden llegar a ser marcas que predominan más que la marca más líder de la categoría de leche líquida. Entonces, entender esos momentos, esas ocasiones en las que los consumidores interactúan con las categorías y por consiguiente con las marcas va a ser muy importante porque ellos tienen hoy el poder de definir el set competitivo en el que yo debo o debería medir a mi marca y el desempeño de mi marca. Y el tercer aspecto, evidentemente, es esos espacios en blancos. Cualquier momento, ocasión o espacio que hoy está desatendido, que no está satisfecho, en la que yo pensaba que mi marca tenía un rol predominante, pero cuando veo las ocasiones y entiendo cómo estoy jugando en ese lugar, me doy cuenta que no, que realmente tengo una oportunidad de incrementar esa consideración o ese desempeño de la marca, es justamente esa es la gran oportunidad que nosotros estamos viendo. Ahorita vamos a ver un video que resume todo lo que les acabamos de contar para que se queden ya como con él. Bueno, perdón, faltaba un slide, ya decía yo, una disculpa. ¿Qué implica esto para las mediciones de marcas? Evidentemente, el contexto cambiante implica que sí debemos buscar hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? El enfoque ante cualquier evaluación de marca debería ser, vamos a plantear las preguntas de la marca en un contexto relevante, como hablábamos en este momento, ya sea ese macrocontexto o ese microcontexto, esas ocasiones, pero al final del día es importante que yo entienda cómo se desempeña mi marca, no solo a nivel umbrella, a nivel general, sino en estos momentos y en estas ocasiones donde, como vimos en los ejemplos de streaming, de banca y todo, las marcas van a jugar de manera diferente. El segundo aspecto en el que tenemos que tomar en cuenta para las mediciones es evidentemente el pragmatismo. Sí tenemos que abrir la puerta a estos drivers culturales y pragmáticos que a lo mejor en tiempos anteriores decíamos, no importa tanto porque no, al final la categoría, la gente se comporta igual. Realmente no, realmente hoy estamos viendo que sí hay drivers muy fuertes culturales. La generación Z es una generación súper judgmental, es una generación que define las marcas con el ESG muy al frente, ¿no? Marcas que no maltraten animales en cosméticos, marcas que, entonces, y son muy pragmáticos. Una vez que una marca tiene algo negativo, no la vuelven a usar, ¿no? Entonces, eso por dar un ejemplo de... Y el tercer aspecto sería el realismo, ¿no? Vamos a salir, como decía María Paula, de estos modelos estáticos donde mido la marca en la categoría de la misma manera exactamente, donde yo tengo ese set de marcas que yo defino como competencia, esos atributos que yo defino, y vamos a dejar que la data cuente la historia. La data sale del consumidor, la data nos cuenta el comportamiento del consumidor, y cuando vemos la historia que eso cuenta, de repente puede ser bastante diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en nuestras mediciones. Entonces, estos son tres aspectos que hoy, evidentemente, es súper importante considerarlos a la hora de nosotros seguir viendo y midiendo el éxito de nuestras marcas. Ahora sí, justamente vamos a ver el video que resume un poco todo este framework analítico que estamos nosotros en Ipsos, que ya tenemos en Ipsos, para ya quedarnos con el último mensaje. Brands are no longer in control. In a dynamic world, people are. But by actively shaping their expectations, brands can make powerful connections and bring more to people's lives. I like to think I am rational and objective, but... In reality, my decisions are driven by my heart, habits, emotions, my experiences, environment, the things around me, and my needs. You want to grow your brand, generate experiences and engagement. But the story doesn't start with you. It starts with me. You need to listen to me and talk to me. Engage me. Empathize with me. So you can understand me. And millions of people like me. At Ipsos, we help you understand the role your brand can play in people's lives. We uncover their unique contexts
and what's important in their lives. We turn data into insights and strategies, which empower you to shape people's expectations, so only your brand can meet them. Hoy está en control de las marcas. Definen desde el set competitivo hasta cómo las perciben, en qué momento diferente. Y para cerrar, bueno, básicamente queríamos recapitular. Que les decíamos hace un momento como de la importancia de ese contexto, de la importancia de entender el mundo de cada uno de nuestros usuarios, y eso aplica para cualquier categoría. Entonces, justo, y eso lo van a poder escuchar en uno de los podcasts que tenemos de Brand Talk, donde estuvimos hablando con el director de estrategia de la parte de música de Harmony. Y una de las cosas que nos mencionaba y muy al lugar con esto es cómo es de diferente lo que yo busco, por ejemplo, en un parlante cuando estoy escuchando música mientras estoy cocinando, cuando estoy con mis amigos o cuando estoy con mi familia. Entonces, una categoría que puede parecer alejada de esto y donde de pronto muchos de los que estamos aquí no pensamos habitualmente en esa estrategia de marca, se vuelve súper importante ese contexto, esa ocasión en la cual yo estoy utilizando el dispositivo. Y de igual forma nos va a suceder cuando estamos escogiendo la estación de gasolina donde vamos a parar cuando estamos en un viaje, distinto de donde yo estoy parando cuando estoy en la ciudad. Cuando yo estoy en un viaje, entonces tengo que tener en cuenta si voy a parar al baño, si voy con mis hijos, si quiero una parada rápida. Entonces son diferentes elementos que entran en juego, que son perfectamente aplicables a prácticamente todas las categorías, que podemos nosotros pensar a veces que esto aplica más para consumo masivo, para galletas, para bebidas, para café, pero que realmente tiene toda una aplicación y una adaptabilidad, que les decíamos, el modelo no está totalmente cerrado, tiene unos pilares que han sido validados en múltiples países y en múltiples categorías, pero que se adaptan según ese contexto, según esa categoría, según también cuáles sean las expectativas alrededor de ella. Entonces, esa era la primera pregunta que incluso si me permites, María, nos acabamos de tener un proyecto en Ipsos con el Consejo Turístico de Dubái, donde también hay un análisis de este tema. Pensemos cómo nosotros planeamos las vacaciones. Cuando es un fin de semana corto, porque es un puente, la plataforma a la que entro, los vuelos que compro, el hotel que busco es totalmente distinto que cuando voy a tomar mi vacación más importante del año, ¿no? Que es una vacación idealmente de 10 días, etcétera. O incluso cuando voy a irme solo con mi pareja, porque queremos tener un fin de semana romántico solo. Entonces, incluso en una categoría de turismo donde entran a jugar hoteles, car rentals, líneas aéreas, ¿no? Toda la oferta turística, también las ocasiones y el macrocontexto tiene una implicación. ¿A qué regiones del mundo quiero ir en este momento que está pasando esto?
qué me está permitiendo la inflación en cierto sentido en esa parte, y cómo al final del día todo el journey del consumidor para planear esas vacaciones hoy es online, ¿no? Ya ni siquiera existen las agencias de viajes, ¿no? Cada uno de nosotros entra, define, pero justamente la misión del viaje, la razón, la necesidad que estoy satisfaciendo juega un rol súper importante también en todas las categorías que tienen que ver con turismo, que a veces no nos imaginamos que puede llegar hasta allá el modelo. Buenísimo, Bea, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta en nuestro chat. Nos preguntan si en este modelo los pesos de cada una de las dimensiones están predefinidos, porque claro, venimos hablando de lo dinámico que es, pero pues, ¿será que al interior hay unos pesos predefinidos? Y realmente la respuesta es no. Ustedes lo vieron en una de las primeras slides que nos compartió Bea, y es que esos pesos están determinados por cada categoría, están determinados por cada país. Todos los pilotos que hemos hecho, más de 13.000 encuestas que hemos hecho alrededor del mundo solo para los pilotos en este R&D, nos han mostrado que el peso de cada una de las dimensiones cambia de forma bien importante alrededor de las categorías y de los países. ¿Por qué? Porque al final, nuevamente, y vamos a insistir mucho sobre este tema de contexto y empatía, y es que cada uno de nosotros está precisamente en un contexto distinto, y cuando estamos tomando decisiones, ya sea del manejo del dinero, ya sea de una bebida que voy a tomar, o ya sea de dónde voy a hacer la compra, pues eso va a influir. Por eso es que en esa elección de las marcas, esos pesos se van a determinar en cada categoría y en cada mercado para que esto esté acorde realmente a cómo impactamos la decisión de compra de las personas. El framework a lo que invita es a que tengamos en cuenta estos diferentes elementos en la elección de las marcas. ¿Para qué? Para seguir creciendo nuestras marcas. A todos los que estamos aquí nos interesa eso, seguir desarrollando nuestra estrategia de marcas, que nos compren más, que usen más nuestros productos, y es a partir precisamente de entender cómo toman esas decisiones, qué peso tienen una categoría versus otra, o incluso en un país versus otro, que podemos aprovechar mucho mejor cada uno de esos elementos y saber a qué le damos prioridad, saber, porque también en las inversiones de mercadeo, no nos digamos mentiras, los presupuestos nunca alcanzan para todo lo que quisiéramos hacer, y es ahí donde se vuelve fundamental el entender cómo las personas están tomando esas decisiones y a qué elementos le están dando más fuerza o mayor importancia. Y esto tiene totalmente que ver con la vida. En la vida, cada categoría, cada producto que nosotros con los que estamos en contacto, juega totalmente diferente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo que las dimensiones no son estandarizadas, no son idénticas en diferentes categorías. Al final del día, vimos en Beauty en México, en el piloto que hicimos, que la empatía juega un rol mucho más importante. Y hoy sabemos que es una tendencia importante en marcas de maquillaje, de skincare, que no hagan pruebas en animales, que evidentemente sean marcas conscientes con el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, hay categorías donde algunas cosas van a pesar más que otras, porque la vida y el consumidor en realidad así actúa y así se comporta. Y teníamos otra pregunta adicional que también nos habían hecho, que tiene que ver con esta parte de cómo pueden entonces las marcas moldear estas expectativas para lograr una ventaja en la elección. Cuando hablamos de expectativas, me arranco yo un poquito, estamos hablando son dos elementos. La expectativa que tiene el consumidor, lo que espera el consumidor de una marca en una categoría en general, y la expectativa que nosotros como marca ponemos allá afuera. Las expectativas que nosotros creamos pueden ser sensoriales, pueden ser funcionales, emocionales, pueden tener que ver con el punto de venta, etcétera. Es decir, todos los elementos que la marca pone frente al consumidor, su empaque, su comunicación, su estrategia de tiendas, de precio, etcétera. Todo eso crea expectativas en el consumidor. Para nosotros moldear expectativas positivas, definitivamente entender el contexto y luego transmitirlas con empatía es súper importante. Entiendo qué vive la gente, qué le está pasando, qué es importante para ellos. Veo cómo mi marca juega en esos momentos donde al final del día estamos encontrando esas necesidades del consumidor o esos aspectos relevantes en su vida. Y lo que pongo allá afuera con mi comunicación, con mi empaque, con mis estrategias de punto de venta, etcétera, responde a eso. Como lo vimos en el comercial de Volvo, si todos pensamos en comerciales de automóviles, la mayoría son comerciales donde se ve el coche recorriendo la ciudad, hay una cámara espectacular que lo sigue, que muestra el tablero con todos los diferentes aspectos técnicos del coche.
En este comercial, un solo momento se ve el beneficio o el feature más importante que se quiere mostrar, que es este sensor anticolisión o para regresarte a tu carril. Se ve en un solo momento del comercial, pero es el momento heroico, es el momento más importante del comercial, donde el coche le salva la vida, podríamos decir, a la mamá que está manejando. Entonces, es súper importante que cuando hablemos de expectativas, todo lo que pongamos allá afuera responde a sumar a la vida del consumidor. Hablábamos cuando partía que es lo que la marca suma a la vida de la gente. No solamente lo que entrega de sabor, de tamaño, de variedad de sabores, de presentaciones, es realmente qué le suma, qué le está aportando a mi vida. Y en ese sentido es donde entonces las expectativas se vuelven positivas. Y el otro gran aspecto que lo mencionó María Paula es cómo esas expectativas son únicas, cómo lo hago de manera tal que solo mi marca entra y juega a cumplir con esas expectativas. Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos han hecho. Como mencionó María Paula, para estos diferentes pilotos tenemos mucha información de marcas, ocasiones de pago, de compra, en el caso de beauty, de uso, etcétera, que nos permitió validar que justamente este nuevo framework analítico que nosotros estamos proponiendo en Ipsos tiene todo el sentido y cuenta una historia real de éxitos de negocio en ventas, que es al final uno de los aspectos importantes que buscamos. Sabemos que hay otros aspectos que tienen que ver con valor de marca, percepciones, un posicionamiento fuerte, pero definitivamente estas dimensiones realmente nos ayudan a garantizar el éxito de las marcas en cualquiera de los sentidos que tenga como objetivo la marca. Entonces, bueno, esto es un poco en resumen lo que queríamos compartirles el día de hoy. Nos da muchísimo gusto a todos los que se conectaron y estaremos haciendo cualquier seguimiento. No sé, Jaycee, si quieres hacer algún tipo de cierre para el evento, pero muchas gracias. Sí, muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, María Paula, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Estuvieron hoy más de 300 en este call. Me parece que, bueno, el tema de marca, como decía, es uno de los assets más importantes de la empresa. Creo que este approach es nuevo, considera diferentes dimensiones. Sabemos que está relacionado realmente con las ventas de las marcas y entonces estamos a su disposición para contestar sus preguntas o entregarle más información y que sea de nuevo en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Brasil, en Centroamérica o hasta en Ecuador. Estamos acá y con mucho gusto le contestaremos a sus dudas o preguntas. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.